Betty Boop, uno de los personajes animados más famosos del mundo, que dentro de su gran variedad de capítulos y cortos animados cuenta con varios episodios que esconden espeluznantes y perturbadores mensajes. Creada por Grim Natwick, el animador veterano de los estudios de Walt Disney, hizo su primera aparición el 9 de agosto de 1926 en el dibujo animado Dizzy Dishes de las series Fleischer Tall Cartoon. En su debut tenía un aspecto algo diferente al mundialmente conocido hoy en día. Fue creada mitad perro y mitad mujer, con nariz color negra y orejas largas. Algunos años más tarde, su imagen evolucionaría a la que todos ya conocemos. Rodeada de polémica gracias a su sensualidad, la animación fue ganando popularidad alrededor del mundo. Pero dentro del vasto repertorio de capítulos de Betty Boop, existen varios cortos censurados por su contenido explícito y un tanto perturbador. Aquí te presentaré los que más dieron de qué hablar. Comenzamos con Red Hot Mama. No es tan espeluznante, pero sí es extraño. Comienza con Betty en su habitación. Le empieza a dar frío, así que busca leña y carbón para dar calor a la habitación. Enciende la chimenea y se acuesta a dormir. De pronto, la temperatura de la habitación comienza a cambiar y todo comienza a derretirse a su alrededor, sin que ella se percate. Betty comienza a sentir calor y se despierta y se da cuenta de que ya no está la chimenea. Ahora está la puerta del infierno, que la invita a entrar. Ya recorriendo los suelos del infierno, los demonios la comienzan a acosar. Cansada del acoso, los congela con su mirada fría y penetrante, llegando a congelar al mismísimo rey de las tinieblas. El capítulo termina con el infierno congelado y Betty despertando y dándose cuenta de que todo fue un sueño. Ese fue el capítulo donde Betty Boop visita el infierno. MD. Este episodio no tiene nada de miedo, o eso creemos. Comienza con Betty Boop llegando a un pueblo en su camioneta donde transporta una medicina o una especie de jarabe milagroso, capaz de curar cualquier mal. El payaso Coco comienza a amenizar a la multitud y les ofrece la medicina, pero nadie quiere comprar, así que le pide ayuda a Betty Boop. Inmediatamente la multitud se abalanza a comprar la cura mágica y podemos ver cómo un hombre escuálido lo vuelve obeso, a un anciano lo vuelve bebé, a un bebé lo vuelve anciano. Luego se observa cuál es la fuente de la medicina mágica, y es solo agua, creando un efecto placebo a quien la toma. Lo bizarro del capítulo llega en la parte final, donde podemos ver a un bebé tomando la medicina. Dizzy Red Riding Hood, o Caperucita Roja. Este episodio es extraño y macabro, porque el personaje de Bimbo decide acompañar a Betty Boop a la casa de la abuela. Conforme avanzan, todos los animales tratan de mala manera a Bimbo, ya que no confían en él totalmente. Cuando el lobo aparece, Bimbo actúa de manera celosa y con furia al ver que se acerca a Betty. Bimbo va tras del lobo, lo secuestra, lo desolla vivo y se viste con la piel del lobo para hacerse pasar por él, diciendo la siguiente frase: She loves wolves. El capítulo termina con Bimbo y Betty en la cama de la abuela besándose. The Old Man of the Mountain, uno de los episodios más polémicos. El capítulo comienza con los animales y los habitantes del pueblo huyendo, porque se dice que el viejo de la montaña ya viene. De pronto aparece nuestra protagonista. A white beard and a crooked stare, tramps along with the folks all scared. With a tickle in his eye he passes them by, the old man of the mountain. I'm going up to see that old man of the mountain. Al subir la montaña se topa con una mujer que bajaba la montaña llorando, con una carriola. Betty le pregunta qué sucede, y ella solo contesta entre llanto: The old man of the mountain. Descubriendo la carriola y saliendo de ella 3 bebés con el aspecto del viejo de la montaña. Esta escena nos da la premisa de lo que le espera a Betty. Betty sigue subiendo y por fin se topa con el viejo de la montaña. De un momento a otro la persigue con una mirada lujuriosamente retorcida, y mientras la persigue toma cerveza, le quita la ropa y la sigue persiguiendo, terminando con los animales de la montaña rebelándose y dándole una gran paliza. Concluimos con el episodio que para mi gusto es el más retorcido, entendiendo que esta caricatura era dirigida hacia un público infantil. El episodio Boop Oopa Doop comienza en un circo con Betty como la gran estrella. Podemos ver un gran desfile con todos los personajes del circo, como si se tratase del circo de los freaks. Hace entrada el gran maestro de ceremonias y presenta a Betty Boop, quien caminará sobre la cuerda floja, donde hace gala de equilibrio y nace su famosa frase. De pronto, al maestro de ceremonia le comienza a cambiar la mirada y empieza a sentir algo más por Betty. Sale a esperarla a su camerino, la acecha y la acorrala.
La comienza a manosear y le hace una propuesta que se puede entender es un tanto indecente. Do you like your job? Well, I think if I were you, I'd suppose you better come out with me tonight and have some dinner. You mean? No! There'll be no more boop-boop-a-doop out of you! You can say my voice is awful. Oh, my song's not too risque. Oh, but don't take my boop-boop-a-doop away. Come on, no, I got you, Miss Julian. I'll say yes. Sin duda alguna, uno de los episodios animados que darían mucho de qué hablar hoy en día. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte. Compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.